Buenas tardes, me llamo Alejandro Cribeiro, estudio en Academia Homeschool, estoy en el grado décimo y hoy les voy a exponer la clasificación de la materia, evolución de los modelos atómicos, número de masa y número atómico. Entonces, comencemos por la clasificación de masa. Entonces, clasificación de la materia. Clasificación de la materia. Entonces, ¿qué es materia? Materia es todo lo físico que nosotros vemos alrededor nuestro y que tiene todo lo que esto es materia. Este corrector es materia, este cuaderno es materia. Todo lo que nosotros tenemos alrededor, nosotros somos materia. Todo lo que está conformado por algo visible, todo eso es materia, todo eso se llama materia. Y tiene sustancias puras que tienen solo un componente y también tienen elementos como los 115 elementos de la tabla periódica, que algunos tienen solo un átomo, y hay otras materias que son compuestas, que tienen dos o más tipos de átomos. Por eso se llama compuestas, porque están compuestas o sea, compuestas de varios tipos de sustancias. Entonces, ahora vamos con las mezclas. Entonces, una mezcla tiene que tener dos o más componentes, por eso se llama mezcla, porque tú no vas a mezclar o sea, con un solo ingrediente algo. Siempre que haces una torta o una pizza tiene varios ingredientes, por eso se llama mezcla, porque es mezcla de varios componentes. Entonces, dentro de esas mezclas están las mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos con las homogéneas. Las homogéneas son, digamos, de una gaseosa, ¿sí? Que no puede distinguir los componentes que trae ese producto y ese cuerpo. Entonces, digamos, por ejemplo, la gaseosa, que tiene azúcar, pero tú no ves el azúcar ahí flotando, solamente ves la gaseosa y tiene otros componentes, pero tú no los ves, tú nada más ves el líquido. También pasa con la limonada. La limonada tú no ves el limón ahí entero en el vaso, tú lo ves como de exprimido, desgranado, pero no lo ves entero. Entonces ahí no se puede distinguir muy bien, solamente está el líquido, que tú sabes que tiene componentes. Entonces, las heterogéneas ya son lo contrario. En las heterogéneas podemos distinguir eh, los componentes que trae. Entonces, digamos como una ensalada de frutas, que una ensalada de frutas tiene pues, las frutas y ves todos los componentes que tiene. Eso es una heterogénea. Y em, también otro ejemplo son los sándwiches. Tú tienes el pan y tienes el queso y el jamón. Y tú puedes ver los componentes que trae. Eso es algo heterogéneo. Entonces, ahora vamos con la evolución de los modelos atómicos. Entonces, comencemos por Demócrito. Demócrito creía que todo estaba hecho y compuesto ¿cómo es? De los cuatro elementos que se conocían hasta el momento en esa época, que era aire, fuego, tierra y agua. Entonces, después vino John Dalton y postuló su teoría diciendo que el átomo solamente era una esfera indivisible y que era, era microscópica. Después vino J. J. Thomson y con su modelo de rayos catódicos pudo saber y ver lo que tenía el átomo por dentro y postuló la teoría de que los átomos tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, y dice que además que no tiene, o sea, la misma cantidad de masa que tiene el cuerpo es la misma cantidad de átomos, decía él en su teoría. Entonces luego llegó Rutherford, que él es el modelo también él puso la teoría de que el átomo era como el sistema solar
que todo el átomo era como el Sol y todos los planetas eran los neutrones y los protones. Entonces todo giraba alrededor del núcleo del átomo, perdón, del núcleo del átomo. Giraban todos los protones y los neutrones. Después vino Bohr con su teoría de que el átomo, o sea, de que los electrones solo giraban alrededor del núcleo del átomo. Después vino Schrödinger, que puso la teoría de los orbitales y que cada electrón tiene un orbital, parecido a lo que dijo Rutherford. Entonces, ya visto esto, ahora les voy a enseñar cómo sacar el número de masa y el número atómico. Bueno, aquí vamos a explicar cómo sacar las configuraciones electrónicas de cualquier elemento que nos pidan de la tabla periódica. Entonces, comencemos con qué es configuración electrónica. Es la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Entonces, estos niveles son los mismos de la tabla periódica y estos subniveles son S, P, D y F. Entonces, su valor va a ser S siempre va a valer 2, P va a valer 6, D va a valer 10 y F va a valer 14. Entonces, aquí tenemos estos elementos y para sacar la configuración electrónica de estos elementos vamos a utilizar la regla de las diagonales. Entonces, vamos a sacar este elemento que es el oxígeno, que es neutro. Entonces, tiene el número atómico es 8. Entonces, como es neutro, tiene que tener carga positiva y carga negativa. Entonces, tiene 8 electrones positivos y 8 electrones negativos. Entonces, para sacarlo, vamos a utilizar este diagrama. Entonces, tenemos, pueden dibujarla así. Uno, o sea, hacen las filas de 1, 2, 3 hasta el 6, más que todo les piden siempre. Entonces, vamos a utilizar el 1 siempre va a tener una sola letra. Y el 2 siempre va a tener dos letras. El 3 va a tener tres letras. Y del 4 en adelante siempre van a ser cuatro letras, que son S, P, D, F, los subniveles de energía. Entonces, para sacar esta configuración electrónica de este elemento, vamos a utilizar 1S, que S vale 2. Entonces, agarramos 1S, que vale 2. Entonces, agarramos esta diagonal que pasa por encima de la letra. Luego, ya no podemos seguirlo usando porque ya lo utilizamos. Entonces agarramos la fila de 2 y agarramos S2. Entonces agarramos 2S que vale 2. Entonces la idea es ir sumando hasta que nos dé este valor, el número atómico, o sea 8. Y esto, como yo sé el número atómico de los elementos, en la tabla periódica está. Entonces ustedes tienen siempre que tener a la mano una tablita periódica donde les digan los valores de los elementos. Entonces, por eso es que ese valor, porque lo dice en la tabla periódica.